la radio de la Universidad Nacional de Lanús, este Caminos y Destinos. Nos vamos a ir ni más ni menos que hacia la ciudad balnearia bonaerense de Mar del Plata, donde un grupo de investigadores del Instituto en Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología, el INBIOTEC, está intentando convertir a las cianobacterias en una herramienta capaz de colaborar en la bioremediación y en la biofertilización para purificar agua y fertilizar suelos. Hasta acá nosotros ya habíamos hablado de cianobacterias en esta columna de Ciencia y Tecnología en distintas ediciones anteriores respecto de los problemas ambientales que generan cuando proliferan de más en aguas estancadas o en climas donde por ahí una suba de las temperaturas hace que se facilite su proliferación y terminan por ahí matando los peces que están en algún curso o en algún lago. Bueno, estos investigadores del INBIOTEC están trabajando diciendo, che, podemos aprovecharlas, aprovechar sus cualidades, su vínculo justamente y su manera de respirar, porque básicamente es lo que hacen cuando afectan los cursos de agua, para convertirlo en una herramienta capaz de sanear, capaz de tener ese tipo de utilidad, al sumarlas en algunos filtros sintéticos, en algunos polímeros que también desarrollan. Quien nos puede explicar esto mucho mejor de lo que lo estoy haciendo yo es quien está del otro lado de la línea telefónica. Se llama Martina Dorso y es becaria doctoral del CONICET en este proyecto que además cuenta con financiamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Martina, muy buenos días desde la Universidad Nacional de Lanús. Julio Mosley y Gerardo Corsin te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias, chicos, por el espacio. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí, nosotros... Decime. nosotras somos del INTEMA, en realidad trabajamos en colaboración con el INBIOTEC. Gracias por la aclaración. El INTEMA es el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, pero el proyecto es súper interdisciplinario, así que nada, estamos en continuo contacto con los chicos del INBIOTEC. Gracias por la aclaración. Bueno, arranquemos por ahí. Contemos cómo nace esta idea, porque yo me imagino que ustedes en el INTEMA deben estar trabajando con polímeros, deben haber pensado ya en trabajar con filtros con polímeros. Ahora, ¿cómo llegan a, che, probemos con sumar las cianobacterias? Digo, ¿cómo se da ese proceso, ese trabajo? Bien, nosotros trabajamos dentro del grupo de materiales sostenibles que tiene como objetivo aprovechar los recursos naturales para desarrollar alternativas tecnológicas para diversas aplicaciones, como además de bioremediación, otras como envases inteligentes, materiales para la construcción y adhesivos, por ejemplo. Entonces, yo me sumo al grupo cuando el grupo ya estaba trabajando con sistemas para la remoción pasiva de contaminantes, es decir, usar filtros o materiales superabsorbentes que están modificados con derivados cianobacteriales que potencian la capacidad de remoción de estos materiales, pero el problema, o mejor dicho, la particularidad que tiene de trabajar con sistemas de remoción pasivos es que uno no se deshace completamente del problema. O sea, nosotros estamos tratando agua sucia, estamos purificándola, removiendo esos contaminantes, pero en realidad, después del proceso de saneamiento, vos seguís teniendo el filtro con el contaminante. Entonces, ¿qué haces con ese material contaminando? ¿Dónde lo dispones? La idea surge entonces con la idea de desarrollar materiales para la remoción activa, es decir, degradar o metabolizar o transformar esas sustancias tóxicas en sustancias inocuas. ¿Cómo lo hacemos? A través de la bioremediación, es decir, del uso de microorganismos para degradar estos contaminantes. La idea de usar cianobacterias surge porque son microorganismos fotosintéticos, con lo cual son súper económicos, básicamente los puedes hacer crecer usando luz y dióxido de carbono, y además tienen una velocidad de crecimiento muy rápida, con lo cual son fantásticos para ensayar. Ahora bien, como vos comentabas hace un ratito, el problema es que si los usamos de manera directa sobre los cuerpos de agua y las condiciones son propicias, no los podés controlar. Y entonces, en vez de descontaminar los cuerpos de agua, estás sumando un problema adicional en vez de una solución. La idea entonces es incorporar, inmovilizar estas cianobacterias en matrices poliméricas que nos permitan
dosificar y limitar el crecimiento de estas cianobacterias en los cuerpos que queremos tratar. Nosotras, además de inmovilizarlas en estas matrices, las coinmovilizamos con una fase magnética. Entonces, sintetizamos estas microcápsulas, que son perlitas, que tienen un diámetro de 3 milímetros, las arrojamos en el lecho a descontaminar y después, mediante aplicación de un imán, las recuperamos por imantación. La cianobacteria crece y metaboliza y degrada los contaminantes dentro de la cápsula. La cápsula, además de actuar como un medio que limita el crecimiento de la cianobacteria, permite protegerla frente a estresores, como por ejemplo que éstas toleren o que se banquen concentraciones de contaminantes más altas que si la cianobacteria estuviese libre. Además, bueno, la idea es que estas matrices sean también obtenidas a partir de polímeros renovables, materiales renovables. El polímero que nosotros usamos es un polímero que se extrae de algas pardas, así que estaríamos desarrollando un material sustentable que tendría una potencial aplicación como fertilizante también, porque el hecho de poder recuperarlas mediante imantación y de recuperar ese material nos permite o depositarlo como desecho, digamos, deberíamos hacerle un tratamiento para calcinar y separar la materia orgánica de la inorgánica, o adicionalmente aprovechando las ventajas de la cianobacteria que nosotras inmovilizamos, que nos la dio el Inviotec y que aisló de la laguna de Mar Chiquita, o sea que es una cianobacteria autóctona, que tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, es decir, de aprovechar el nitrógeno del aire y transformarlo en compuestos nitrogenados que actuarían como fertilizantes de suelo. Uno entonces recupera esas microcápsulas post-tratamiento y las puede esparcir en suelos de cultivo, porque recordemos que esta cianobacteria con la que trabajamos tiene además enzimas capaces de degradar colorantes y contaminantes presentes en lechos contaminados. Entonces, no es que estaríamos, de nuevo, llevando el problema de un lugar al otro, sino que estaríamos degradando los contaminantes y dándole un segundo uso, una segunda aplicación a este material, que a la larga es materia orgánica y que si no fertiliza, mineraliza el suelo. Martina, voy a tratar de hacer un resumen muy simplificado de todo lo que explicaste muy bien, simplemente para que el que está del otro lado pueda dimensionar la importancia de este laburo. Básicamente ustedes lo que hacen es diseñar este granulado, porque básicamente es un granulado muy chiquito, piensen en azúcar gruesa para el tamaño, ¿no?, de las pelotitas, o un poco más grande. Un poco más grande. Un poco más grande que eso. Lo lanzan al lecho del curso de agua, lo dejan ahí el tiempo necesario hasta evaluar que logró purificar ese curso de agua, después lo recuperan con un imán, lo embolsan, lo llevan a un campo que hay que fertilizar y lo siembran ahí. Digo, el proceso sería este. Sí. Bueno, perdón, ahora, sí, mucho más breve. Por eso no, yo porque se me ocurren muchas preguntas a partir de esto. La primera es, vos lo contás, este granulado está hecho a partir de manera orgánica y vos nos contás que utilizan el magnetismo y a mí se me ocurre, che, si no es metálico, ¿cómo es que el imán lo levanta esto? No, es que es metálico. O sea, nosotras usamos nanopartículas de magnetita, que son óxidos de hierro, los cuales en las dosis que los usamos no son tóxicas, ni para la cianobacteria, ni para los humanos. Pero bueno, en cantidades suficientes, entonces, para que nos permitan recuperarlas mediante imantación. O sea, en dosis que permiten la viabilidad celular, pero también aseguran la capacidad de recuperación. Y lo otro que se me ocurre preguntarte es, ¿cuál es la dosis, si es que la palabra es dosis, para que esto funcione? Porque yo me imagino, por ejemplo, ¿no? Está bien que voy a poner un ejemplo grande, pero que es el ejemplo más común respecto de cianobacterias, o el más público, que suele ser el lago San Roque, en Córdoba. Y yo digo, si tengo que tirarle este granulado al lago San Roque, ¿cuántas toneladas hay que tirar para que produzca un efecto? La verdad no sé con exactitud, todavía estamos en escala laboratorio, deberíamos extrapolar esto. Pero en escala laboratorio, en gramos litro, ¿lo tienen? ¿Un cálculo así más o menos hecho?
De perlas sí, son 3 gramos de perlas remueven el 75% de cromo partiendo de 5 ppm. ¿En 3 gramos en O cuántos sea, litros de agua? en 250. Mentira, en 500. ¿En En 500 litros 500. de agua? Ah, bien, es una proporción Sí. bastante O sea, interesante, sí. sí, sí. Sí, son más o menos 100 perlas. Claro, que lo tengo el cálculo hecho en perlitas. Sí. 100 perlitas en 500 mililitros de agua, de medio contaminado. Digo, y lo, Habría que... Sí. sí, no, y lo otro... No, está bien porque ya con eso uno después puede hacer los cálculos, pero son 3 gramos cada Mm. 500 litros de agua, es una proporción. Y lo otro que te quería consultar es... Perdón, 500 mililitros, ¿eh? 500, No, no es tanto, porque es escala laboratorio. Mililitros. 3 gramos cada 500, Debería... 3 gramos para 500 mililitros de agua. O sea, para Sí, medio litro. serían... 3 gramos cada Sí, medio litro. Ok. sí. Y lo otro que te quería consultar es... decirlo es sencillo, ¿no? Decir que se diseña este granulado. Ahora, ¿cómo se hace y cuáles fueron los desafíos que tuvieron que afrontar ustedes para que en cada una de esas cápsulas de 3 milímetros, por un lado, tengan la cantidad de cianobacterias suficiente en condiciones necesarias para que pueda hacer su trabajo y que a su vez cumpla con todos los otros requisitos que necesitaban técnicamente de esa cápsula para después poder retomarla y para que después cuando la planten en un terreno también funcione? Digo, ¿cuáles son todos los desafíos técnicos que tuvieron que ir resolviendo para tener este producto? Bueno, en realidad, por ahora llegamos hasta el punto de remediación de aguas. Todo lo que me faltaría experimentar es la parte de fertilización, pero ya hay trabajos reportados de que la cianobacteria que nosotras usamos sirve como fertilizante, entonces lo que esperamos es que sean propicios, o sea, que se pueda llevar a cabo y que los resultados sean buenos. Pero para la parte de remediación tuvimos que encarar el proyecto aplicando un diseño de experimentos, que es lo que se llama, porque como las variables a tener en cuenta son muchísimas, habría que sintetizar muchísimas formulaciones para que cumplan con los requisitos, primero de magnetización, después de resistencia mecánica, de viabilidad celular y de capacidad de remoción. Entonces, diseñamos una serie de experimentos y... entonces, aplicamos un diseño de experimentos para determinar cuál era la formulación óptima. Y a partir de esa formulación óptima, que era la que reunía los requisitos que nosotras estábamos buscando, la ensayamos frente a distintos contaminantes. Desafíos en cuanto a experimentales, por ahora... primero que, bueno, nosotros somos un instituto de materiales y que tuvimos que poner a punto el cultivo de la cianobacteria, o sea, que tuvimos que acondicionar nuestro laboratorio para poder hacer el crecimiento acá. Para eso nos ayudaron la gente del Inbiotec. Y después, estoy pensando. No hay problema. No, lo que nos queda ahora como desafío es probar el sistema en matrices complejas, es decir, en matrices que tengan más de un contaminante, con lo cual hacer la determinación en sistemas que tengan, no sé, la combinación de metales y colorantes requiere de equipos que presenten una sensibilidad o una especificidad un poquito más alta que la que tenemos nosotros acá en el instituto, así que estamos viendo cómo encaramos esa segunda parte. Florencia... Pero eso, básicamente, no sé si respondí, Sí. perdón. No, está muy bien, Florencia. Hay una pregunta que me gustaría hacerte para que el que está del otro lado y que por ahí no conoce de primera mano el problema que generan las cianobacterias, lo pueda dimensionar, sobre todo en el sentido del trabajo que están haciendo ustedes. Al día de hoy, cuando alguien piensa en hacer un trabajo de bioremediación o de enfrentar el problema de cianobacterias, ¿de qué herramientas dispone? Y esta tecnología que están desarrollando ustedes, ¿cómo viene a facilitar ese proceso o qué ventaja tiene sobre lo que ya hay existente?
Bueno, en primer caso, esto que te digo de que nosotros las cianobacterias tienen mala fama, o sea, esto que vos decís de que crecen en medida desproporcionada, tal vez podríamos extrapolar para usar estos sistemas de remediación no solo para nuestras cianobacterias, sino también para otras cianobacterias que sean un problema, o sea, que generen problemas de floraciones. Y nuestro sistema en particular lo que permite es entonces, como les comentaba hace un ratito, dosificar las cianobacterias que nosotros estamos agregando y aprovechar una problemática como solución para remediar aguas y fertilizar suelos. En el caso de que las cianobacterias, otras que utilicemos, tengan también la capacidad de fijar nitrógeno, ¿no? O bueno, o simplemente como materia orgánica. De la parte biológica tal vez me excedo un poquito, pero eso sería, digamos, aprovechar una problemática, o sea, aprovechar estas floraciones para desarrollar un material que brinde alguna solución, pienso. Y lo otro que quería preguntarte también, hay una consulta que le hacemos a la mayoría de los investigadores que pasa por esta columna. Venimos de 2 años en Argentina donde se ha discutido mucho el rol de nuestro sistema científico-tecnológico universitario, con leyes de presupuesto que se aprobaron, se vetaron, se terminaron judicializando, y hay un debate público y social en torno a qué esperamos y qué necesitamos de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y probablemente haya alguien que, aún con buena voluntad, esté escuchando esta conversación y diga, bueno, en todo caso es un problema que van a tener o aquellos que tienen esto en un curso de agua cercano o que los afecta en su actividad productiva de alguna manera. O en todo caso siempre va a haber algún laboratorio privado que desarrolle una solución y se pueda comprar llave en mano y sea más práctico. Digo, ¿qué hay que decir respecto a por qué es necesario que haya un sistema público de ciencia y tecnología que, entre otras cosas, se ocupe de estos desafíos y trate de innovar a partir de soluciones que por ahí no venían siendo las habituales, como es este caso? Somos un país lleno de recursos, desde la mente hasta naturales, riquísimo en muchísimos aspectos. Yo creo que habría que explotarlos al máximo. De nuevo, necesitamos de los recursos para seguir creando conocimiento. El conocimiento es la fuente de absolutamente todo. Yo creo que sí, que... Ay, no, que necesitamos seguir invirtiendo en esto porque esto es lo que nos va a hacer crecer en todas las esferas sociales, económicas, educativas, todo. Martina, gracias por este Sí. ratito con nosotros. No, a ustedes por entrar en contacto con nosotras. Me gustaría dejar mi mail por si alguno le interesó y se quiere contactar. Es martinadorso@gmail.com. Nada, estamos abiertas a colaboraciones porque también eso, la manera de crecer hoy por hoy es seguir estableciendo redes y seguir haciendo cosas y seguir participando con lo que tenemos porque es la manera de seguir adelante, creo también. Nada, eso, muchísimas gracias por el espacio y nada, nos veremos en alguna otra oportunidad. Gracias a vos, Martina. Nos vemos. Chau, chau. Era Martina Dorso, investigadora del INTEMA, un instituto del CONICET, el Instituto de Tecnología de los Materiales, allá en Mar del Plata, donde está trabajando junto a su equipo en el desarrollo de esta nueva biotecnología, que básicamente son cápsulas pequeñas, casi un granulado grueso, con cianobacterias adentro. Estas cianobacterias que en general cuando llegan a los diarios es porque son un problema, porque generan la mortandad de peces a partir de multiplicarse muy rápido en algunos cursos de agua. Bueno, estos investigadores científicos están aprovechando esta capacidad de estas cianobacterias para convertirlas en un filtro muy eficiente para el agua que permita en este granulado, en estas cápsulas, retener contaminantes como podrían ser metales pesados,
Y no solo eso, sino que este granulado, una vez que cumplió su ciclo y absorbió todo el contaminante que podía absorber, puede ser recuperado a través de un sistema magnético y después utilizado como fertilizante, porque está lleno de nutrientes para el campo. Digo, es un sistema de doble beneficio. Por un lado limpia el curso del agua y por el otro lado le genera un fertilizante muy útil a la agricultura. Y la verdad es que se está haciendo con muy poca plata porque se está llevando adelante con los fondos que pudo entregar el Estado bonaerense a partir de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Es cierto, ellas son investigadoras del CONICET y su salario viene del CONICET, pero con un poco más de fondos esto podría convertirse en una realidad, porque hoy está en esta fase de laboratorio, pero esto podría convertirse en una herramienta inmediata. Yo ponía el ejemplo del lago San Roque, ¿no es cierto? Para hacer algo así en el lago San Roque habría que tener un par de miles de toneladas de este granulado. Ahora, piensen ustedes en el beneficio de un par de meses después resolver el problema del lago y además quedarse con un montón de fertilizante que se recupera del mismo curso de agua para el campo. Digo, termina siendo una solución muy eficiente y que además quita el contaminante del lugar, porque como explicaba ella, si solo filtramos el agua, vamos a suponer que solo hiciéramos unas cápsulas que filtren el agua, el contaminante todavía quedaría dentro de esas cápsulas y habría que ver qué hacemos con ese contaminante. Al estar las cianobacterias y al hacer que las metabolicen, lo que termina pasando es que lo que queda dentro de ese granulado ya no es el contaminante en sí mismo, sino un derivado de ese contaminante con un potencial fertilizante. Digo, ¿para qué sirve tener un sistema de ciencia y tecnología? Para que piensen en estas soluciones que por ahí no son las inmediatas que piensa el mercado. Porque un laboratorio piensa directamente en venderle un fertilizante al del campo, directamente lo fabrica, o un laboratorio piensa en venderle un producto para limpiar el lago San Roque al gobierno cordobés y directamente se lo vende. Bueno, acá hubo alguien que dijo, che, con lo mismo hago las dos cosas, y si no hubiera un instituto como el INTEMA que se pone a pensar en esto, no sería posible. Y es un argumento más cuando pensamos para qué queremos ciencia y tecnología en nuestro país, bueno, para solucionar problemas concretos como estos.